A todos los que lo quieren saludar, buenos días, Dios los bendiga. Como decía un hombre muy amado de Dios y un hombre que amaba mucho a Dios, sonría que Cristo lo ama. Amén. Amén. Otra vez, sonría que Cristo lo ama. Bueno, acabamos de tener un tiempo bien lindo de alabanza, de adoración a nuestro Dios, a los que nos están viendo ahí por la pantalla. Bienvenidos también a este tiempo precioso. Me cuesta todavía un poco trabajo sobre el título de las predicaciones, ¿no? Pero yo quiero que, bueno, no sé si poner o que veamos hoy esta predicación como a Jesús como el intercesor, ¿no? El intermediario, el que se pone en medio. Amén. Entonces pongámosle como nombre eso. Nuestro bello intercesor, le vamos a poner como nombre a la predicación. Hay una persona que nos está viendo, que es la pastora Steve, entonces, nuestro bello intercesor, para que se acuerden y para que me acuerden, amén. Quiero que vayamos a la palabra, a Deuteronomio, capítulo 9. Versículo 24. Bueno, los que han conocido la palabra de Dios, los que hemos estado aquí, y yo sé que muchos de los que todavía no están reconciliados con Dios, sabemos que hay un conflicto entre Dios y nosotros, ¿no? Al principio de la palabra de Dios, muestra a Dios que Él hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que Él creó, las hizo buenas en gran manera. Pero cuando hizo al hombre y a la mujer, les dio un mandamiento. Y fue un mandamiento que, bueno, el hombre y la mujer quebraron. Que fue la desobediencia, ¿no? No fue tanto comer la manzana, porque las manzanas son deliciosas. Además de que esa es especulación, porque ni siquiera la Biblia dice qué fruta es, ¿no? Alguna gente dirá, ay no, yo no como manzana porque esa fue la fruta que nos hizo pecar. Y a mí me impresiona la rebeldía que hay en el ser humano, que estuve como viendo un poco de eso sobre internet, en internet sobre la manzana de Apple, ¿no? Que dicen que es como un gesto de rebeldía, y esa manzana mordida como que trata de representar la rebeldía del hombre hacia Dios, de esta empresa, no sé, multinacional. La representa una manzana mordida, la rebeldía contra Dios, ¿no? El pecado, haber comido, haber mordido la manzana, haber probado el fruto prohibido. Pero más bien fue la desobediencia a Dios la que llevó a esas cosas, ¿no? Algunas veces algunos pastores han hablado de que si el hombre hubiera dicho, bueno, va a comer del fruto del árbol de la vida, pues súper, ¿no? Pero la desobediencia fue la que condujo a Eva a probar esa manzana, ¿no? La influencia de Satanás sobre la vida de ella la llevó a la rebeldía, a probar esa manzana. Entonces entendemos con esto que por la desobediencia y esa rebeldía, la relación entre Dios y nosotros se rompió, ¿no? Estamos separados de Dios por causa de nuestros pecados. La palabra diría que la paga del pecado es la muerte. Ya muchos de nosotros sabemos que la muerte es separación de Dios, estar separados de Dios. El Señor Jesús hablaba de que los muertos entierran a sus muertos, era de que la gente que estaba separada de Dios se encargue de esas cosas. Y los que Dios habían llamado que fueran a predicar la palabra, ¿no? Bueno, entonces entendemos que hemos estado separados de Dios por mucho tiempo, ¿no? Y Dios lo muestra a través de lo que habla la Biblia, ¿no? De su pueblo Israel. Dios vino a rescatar a un pueblo que estaba en Egipto. Ese mismo hombre tuvo que pasar tiempo a solas con Dios para hacer. Pero no está desconectado de ahí, ¿no? Bueno, seguimos aquí, ya se restauró la conexión aquí con mis datos. Entonces, estábamos en que Dios denominó a un libertador, ¿no? Este libertador era Moisés. Pero como todas las personas del Antiguo Testamento, Dios los usaba para hacer una labor, pero también para profetizar lo que había de venir. El mismo Moisés le dijo al pueblo que un profeta como él levantaría Dios de entre sus hermanos.
Y el que no escuchara, el alma que no escuchara a tal profeta, esa alma moriría. Es que nos dice la palabra a nosotros que el que recibió al Hijo de Dios, a Jesucristo, tiene vida eterna. Pero el que no lo recibe va a ser ya preparado como para el castigo, ¿no? Eso nos habla la palabra y nos confirma lo que dice en el Antiguo Testamento, se cumple en el Nuevo Testamento, ¿amén? Pero entendiendo que estábamos separados de Dios, Dios levanta a este hombre como algo profético de Cristo, y él interviene en todas las escenas de la rebeldía del pueblo de Israel, ¿no? Sabemos que Dios mostró sus señales, sus prodigios en medio de Egipto, por mano de Moisés, y que por mano de Moisés Dios sacó a su pueblo Israel del medio de Egipto. Ahora, ¿cuál era la intención de Dios? Que lo conocieran, ¿no? La palabra dice que una cosa quiere Dios, que lo conozcamos y lo entendamos. Y Él se manifiesta de muchas maneras. Pero todo va a lo mismo, ¿no? A que lo conozcamos y a que aprendamos de Él. Y a entenderlo. De esa manera, Dios nos da el derecho de ser hijos de Dios. Pero en medio de este caminar del pueblo de Israel por el desierto pasaban muchas cosas. Como nos pasa actualmente a nosotros en las iglesias, ¿no? Hay gente que es rebelde, hay gente que no tiene fe, hay otros que sí. Pero la gran mayoría siempre como que se rebelan contra Dios, ¿no? Hay unos pocos, como en el caso de Caleb y de Josué, que le creen a Dios. En medio de todas esas cosas, Dios los lleva un tiempo por el desierto y les sigue mostrando su poder y su gracia y su misericordia. La palabra dice por allá en Pedro que algunos tienen la venida de Cristo por tardanza, pero Pedro dice, no es así. El Señor tal vez se demora un poquito para que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor viniera ya, ¿qué sería de nosotros? ¿Cuántas cuentas tenemos pendientes con Dios? Entonces, mirando estas cosas y entendiendo lo que dice la palabra cuando dice que la paga del pecado es muerte, ¿cómo estamos delante de Dios cuando pecamos? Y esto le pasaba al pueblo de Israel en medio de Egipto. Varias veces ellos irritaron a Dios y Dios le dijo a Moisés, Moisés, yo a usted lo quiero mucho, pero córrase para acá y yo destruyo a toda esta gente. Ustedes se pueden imaginar la paciencia que Dios tuvo y ha tenido con nosotros también, pero la paciencia que Dios tuvo con esta gente, de estar a punto de exterminarlos varias veces. Amén. Eso también es profético para con nosotros, ¿no? Entonces, en una de esas ocasiones, si leyéramos más atrás, ahorita no lo vamos a hacer, pero en una de esas ocasiones, cuando Moisés estaba arriba en la cumbre hablando con Dios, ellos hicieron un becerro de oro. La historia es muy conocida, ¿cierto? Y esa fue una de las ocasiones donde Dios se airó con ellos, porque después de haber visto las maravillas, los milagros, las señales, ellos cogieron y hicieron un becerro de oro para adorarlo. Eso habla de la rebeldía una vez más de nuestro corazón, del corazón del ser humano, ¿no? Entonces, mirando aquí en Deuteronomio 9:24, vamos a leerlo. Está hablando Moisés, ¿no? Y a causa de la obra que ellos hicieron del becerro, Moisés dice, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día en que yo os conozco. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches. Estuve postrado porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Aquí podemos ver que Dios estaba airado y estaba decidido a destruir a estas personas, ¿no? A todo su pueblo Israel. Así como alguna vez Dios estuvo airado y destruyó a casi toda la creación en el diluvio. Y solo dejó unos poquitos que le agradaron, ¿no? Que esto fue Noé y su familia. En este caso Dios estaba airado y quería destruir al pueblo de Israel por esa obra de rebeldía que habían hecho ellos, después de haber conocido muchas de las señales que Dios había hecho. Y hasta este punto Dios ya se les había presentado claramente, les había hablado desde el monte.
y había rebeldía en el corazón. Yo digo, ¿cuán resistente es uno, no? A las cosas de Dios. Eso se parece cuando hay una persona que ha usado mucho antibiótico y cuando ya viene una ocasión más para usar antibiótico, ya las bacterias se resisten al antibiótico, ¿no? Así a veces es el corazón de uno para con Dios, resistente, duro, corazón duro. El Señor decía que este pueblo era un pueblo duro de servicio, no se humillaba delante de Dios, después de ver este poder tan impresionante. Entonces dice aquí que ellos hicieron el becerro y lo que hacía Moisés era ir a interceder, a poner la cara por el pueblo. Así esta gente loca la embarró y ahora Dios los quiere matar. Y yo me imaginaba a Moisés como una persona muy valiente, de saber que Dios estaba airado y que en cualquier momento salía un rayo de la presencia de Dios y mataba a la gente. Y la valentía y el amor de Moisés por este pueblo para ir a interceder por ellos. Imagínense, yo quiero hacer una pregunta aquí, ¿cuántas personas son de ayunar? Acá, yo la verdad estoy tratando de hacerlo y es duro. Es duro, matar la carne es duro. Y eso lo tenemos que hacer nosotros para tener una relación más profunda con Dios. Para que nuestra carne mengue, para hacer... Isaías dice que el ayuno, el verdadero ayuno es para que caigan las ligaduras de impiedad. Nosotros sabemos que tenemos todas esas cosas en el corazón y la herramienta que Dios da para que eso perezca es el ayuno, ¿no? Ahora eso es para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Fue ayunar 40 días a la presencia de Dios para que Dios perdonara al pueblo. No lo hizo ni siquiera por él mismo, lo hizo por amor al pueblo. Entonces imagínense el amor que Dios había puesto en Moisés para lidiar con un poco de gente rebelde que lo querían apedrear varias veces. Eso es profético del Señor Jesucristo también. La palabra dice que el Señor Jesús oró por los transgresores. Y uno en su pensamiento, en su razonamiento natural diría, no, es que ¿quién hace eso? ¿Quién va y ora por los enemigos, por los que lo están matando? Eso es algo de Dios, eso no es algo del ser humano. ¿Qué quiere el ser humano? Venganza, pelea, lucha. Es una manifestación de la naturaleza de caída de uno. ¿Qué hace usted cuando lo pisan? Ay, corra para allá, es que no cabe, coja taxi, si no cabe en todo el milenio. Y sale de nosotros la pelea, pero del Señor sale un acto totalmente sobrenatural, que es orar por los que por los que lo golpeaban. Y es algo muy de Dios, ¿no? Entonces mirando a Moisés, orar por un pueblo rebelde, un pueblo que no solo se resistía a Dios, sino que era una carga pesada para Moisés. Hubo una ocasión donde Dios le dijo, ese es pueblo tuyo, y Moisés, no, este no es pueblo mío, este es un pueblo tuyo, yo no puedo hacer nada por ellos. Pero sin embargo, en estas ocasiones, cuando Dios estaba dispuesto a destruirlos, Moisés puso su vida ahí en la mitad para que Dios no los matara. Quiero que miremos en otro versículo como más explícito, ¿no? Y Éxodo 32, 31 creo que es, 32, 31, 32, 30. Vamos a leer desde el 30 y dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Imagine el amor que Moisés tenía por este pueblo rebelde, que le dijo a Dios, si usted no lo perdona, entonces máteme a mí también. Tráeme de tu libro. Totalmente profético al Señor Jesús. ¿Quién puso su vida por el pueblo pecador? Jesucristo. Amén. Entonces, el punto que vamos a analizar hoy en la Escritura es la intercesión. Un verdadero intercesor. ¿Ok?
¿Qué hizo Moisés en este momento? Poner su vida por un pueblo rebelde. Imagínese usted, no sé, cada uno de nosotros tenemos personas distintas superiores a nosotros, a las cuales en cierta manera le tenemos temor. Ahora usted saber que esa persona está enojada y usted va a decirle, no, venga, tranquilo, no se ponga así, tampoco es para tanto. ¿Me entiende? Ir a reconciliar el estrés, la ira de una persona y que sepa uno que tiene la justa razón. ¿Cómo tiene que ser ese intercesor? Una persona apacible y dispuesta también a todo. Quiero que miremos un poquito sobre el significado, uno de los cortos significados que tiene la palabra intercesor. Dice, significado de intercesor. Se entiende por intercesor el que intercede, recomienda, aboga, suplica, intermedia, ruega, interpone, encarece o respalda. Que convence a alguien en favor de otra persona para lograr un bien o librar del mal. Esta interpretación habla aquí también de intermediar, ¿no? Dice, suplica intermedia, que es otro de los adjetivos o de los nombres que la palabra le da a Jesucristo. Incluso a Moisés también le da. Moisés fue el mediador de un pacto, del pacto antiguo. Amén. Entonces, el significado de mediador, el que lo da la palabra, dice aquí que está en primera de Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, volviendo al comienzo, damos cuenta que hay un conflicto, ¿no? Y cuando hay un conflicto, Dios dispone el escenario para que venga un mediador y solucione las cosas. Yo no sé cuántos han tenido aquí conflictos familiares, como por ejemplo una comisaría de familia, o por ejemplo un pleito con abogados, con alguna empresa. Lo que hace los entes es poner una mesa de diálogo, ¿no? Poner una mesa de reconciliación. En el caso de una comisaría de familia hay un conciliador que trata de conciliar las partes. Ese conciliador toma el papel del mediador, de mirar cuál es su inconformidad y cuál es su inconformidad. Y el mediador trata de acomodar las cosas para que haya una reconciliación. Cuando el caso es inmanejable, pues entonces viene un juicio y viene todo este proceso de indemnizar o de pagar las multas o todas estas cosas. ¿Cierto? Esto lo podemos ver en lo natural. Ahora en lo espiritual, Dios nos aconseja una cosa. Yo no entendía este versículo y hasta hoy lo entendí. Dice el Señor en Lucas 12:58. Ojalá esa música de fondo no se escuche allá. Me disculpan, pero los vecinos están de fiesta. Dice, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. El Señor está hablando aquí de un conflicto, ¿no? Y está hablando de un hombre que va a ir a poner al otro hombre ante las autoridades, ante el magistrado. ¿Cuál es el consejo del Señor? Reconcíliese con él entre tanto que está en el camino. ¿Cuál es como la intención del Señor con la humanidad? Que nos reconciliemos con Dios entre tanto que estemos en el camino. ¿Cuál es el camino que Dios nos ha dado? 40, 50, 60, 70 años. Algunos viven 100 años y no alcanzan a llegar a esa reconciliación con Dios. Bueno, la vida de una persona actualmente puede durar 80 años. La palabra dice que los más longevos, los que más han alcanzado años. Ahora usted multiplica 80 años por 365 días. Quiero que me haga la multiplicación ahí, Jason, en su calculadora.
80 años por 365 días. Son muchos días, ¿no? La palabra dice una cosa, y dice que Dios... 29.200 días. Señor, 29.200. 29.210 días para que usted se ponga a paz con Dios. Y hay que entender que Dios nos busca todos esos días. Ni siquiera le dice a usted, bueno, usted tiene que hacer una obra magistral para impactar a Dios y ganarse así la gracia de Dios. No, eso está hecho. Dios lo hizo, ya está todo hecho. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Escuchar a Dios y considerarlo. Y al escuchar todo lo que Dios hizo y considerar estas cosas, tomar una decisión para su vida. La palabra de Dios dice que Él renueva sus misericordias cada mañana. Y de eso ya hemos hablado. Dios renueva sus misericordias para que nosotros encontremos un punto de reconciliación con Él y nos pongamos a cuentas con Él. Amén. Entonces, en alguna palabra Él dice que somos siervos inútiles porque hacemos lo que Dios nos manda. Pero en cuanto a la salvación, algunas personas somos más que inútiles porque Dios ya lo hizo todo. Y nosotros ni siquiera respondemos a ese llamado, ¿no? Hablando de los que se pierden. Entonces son muchos días que Dios nos da la oportunidad de reconciliarlos con Él. Entonces en medio de esa reconciliación hay un mediador. Amén. El primer pacto dice la palabra que Dios usó a Moisés como un mediador. El que estaba ahí. Uy, no la embarre porque Dios se pone bravo con nosotros. Tenemos que guardar estos mandamientos. La embarraron, no les acabo de decir y ya dañaron todo. ¿Sabes qué le tocaba al pobre Moisés? Ir allá a la presencia de Dios, a rogarle. En alguna otra pasaje habla la palabra de que Moisés, creo que fue la segunda vez que Moisés se presentó delante de Dios, cuando rompió las tablas del pacto. Moisés fue a humillarse, no fue como la primera vez que Dios lo llamó y le dijo, venga que le voy a dar la ley, sino la segunda vez ya fue a humillarse. Dice él, y me humillé delante de Dios para ver si me escuchaba. Dios estaba enojado con el pueblo. Pero esa intercesión de ese hombre hizo que Dios les diera una oportunidad nuevamente. Entonces podemos ver la importancia de ese mediador, la importancia de ese intercesor. En esta iglesia hay un ministerio que se llama el ministerio de la intercesión. Un ministerio que ha funcionado muy, muy bello por las mañanas, la oración de las mañanas que hace la pastora Astrid. Pero aquí en la iglesia de Bogotá como tal, es un ministerio que ha estado muy apagado. Y podemos decir que ha sido por circunstancias de la pandemia, por circunstancias del sitio, aunque ahora se ha abierto este sitio, por movilidad, por muchas cosas. Pero Dios le decía a Josué una cosa, le decía, bueno, las batallas son aquí en oración. Las batallas son orando, eso lo habló hace poco el pastor Antonio. Las batallas es en el cuarto de oración. Y Dios ha dispuesto aquí un escenario para que nosotros seamos intercesores. Muchas veces intercedemos por nuestras necesidades, por nuestras cosas a título personal. Pero una de las mayor sinceridad en la intercesión es interceder por otros, como lo hacía aquí Moisés. De decir, yo pongo mi vida por ellos. No los mates a ellos. Si los va a matar a ellos, pues ráeme también, quítame a mí también la vida. Es poner la vida, poner el tiempo, ir a visitar, ir a llevar, ir a acompañar. Todo esto acompañado del mensaje y ser enviados por Dios. Y tener un propósito, no es con pinchería, no es que yo quiero acompañarte a todos lados porque contigo la paso rico, no, es hacer la voluntad de Dios. Yo me ponía a pensar, si no hubiera sido por la presencia de Dios y por el amor que Dios tenía hacia Moisés, qué rico hubiera sido manejar como 2 millones de personas rebeldes contra Dios, que lo quisieron matar varias veces a Moisés. Lidiar con un poco de gente, a veces a uno le cuesta lidiar con sus hijos, con su familia. Imagina una cantidad de gente que no son nada de uno. Y usted lidiando con los problemas de esa gente. Tiene que haber amor profundo de Dios en el corazón de uno. Así como lo hubo en este caso en Moisés.
Señor, mátame a mí, pero no los acabes a estos. Y Moisés era un hombre que hablaba cara a cara con Dios y sabía cómo hablarle a Dios. Entonces, él sabía cuál era el lenguaje de Dios y cómo Dios iba a atenderlos. ¿Qué hizo Moisés? No los destruyas. ¿Qué va a decir la gente? Que tú mataste a estos en el desierto porque no los pudiste llevar hasta la tierra prometida. Por amor a tu nombre, decía Moisés. Y logró aplacar la ira de Dios. Entonces, esta intercesión y este amor de Moisés por su pueblo, por el pueblo de Israel, hizo que Dios los perdonara una vez más, que se contuviera de matarlos. Ahora, nosotros a título personal, como lo hablábamos ahorita, que había una división entre Dios y nosotros por el pecado, Dios nos tuvo paciencia hasta que vino Jesucristo, el cual es el intercesor. Amén. Dice en Timoteo, ya lo leímos, ¿cierto? Primera de Timoteo 5. Dice, porque hay un solo mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora mirando lo que pasó con Moisés, que él estuvo dispuesto a dar su vida por el pueblo de Israel para que Dios los perdonara, esto nos trae a nosotros este versículo que queda muy claro, en donde no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Algunos hablan de la Virgen, otros hablan de San Pablo, San Pedro, aunque San Pablo también intercedió por el pueblo, ¿no? Pero ellos lo toman como una estatua donde ellos van a orar y van a poner velitas y todas estas cosas. Pero la palabra dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. El cual, así como Dios profetizó por medio de Moisés, que podía dar su vida por el pueblo, el que dio su vida por nosotros es Cristo. Y cuando la gente a veces viene y dice, no, pero es que la Virgen intercedió por nosotros porque le dijo a la gente le dijo a Jesús que se había acabado el vino. Entonces que ahí intercedió por el pueblo. La forma de interceder por los hombres fue dar su vida, dar su sangre. La palabra dice que sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecados. Entonces esta es la gran diferencia entre los mitos que la gente tiene, que la Virgen es la intercesora entre Dios y los hombres. ¿Quién derramó su sangre para interceder por nosotros? Jesucristo. Entonces ahí esto desmiente estas cosas erróneas, ¿no? Ahora ya mirando el Nuevo Testamento, mirando más hacia Jesús, más hacia los atributos de Jesús, y viéndolo como nuestro mediador e intercesor. Busquemos Romanos 8:26. ¿Romanos qué? 8:26. Dice aquí, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Está con E mayúscula. Entonces, la Biblia aclara aquí que nosotros a veces no sabemos qué pedir. Ayer yo estaba acompañando a mi papá en urgencias, por allá que tuvo una urgencia, y había una muchacha que yo la vi pasar varias veces, y la muchacha tenía un tobillo morado y tenía su pie así como torcido. Entonces resulta que pues ella estaba esperando que le sacaran una radiografía y eso, bueno, ya se la sacaron. Pues uno analiza todo y bueno, la llamaron allá por el altavoz que rayos X y que no sé qué. Entonces bueno, después yo salí a comprar un agua y la muchacha estaba en la tienda y yo la escuché hablando por teléfono. Pues resulta que la muchacha le había golpeado el marido. Y ella estaba allá porque el marido la había golpeado. Entonces yo la vi llorando y ya me puse a pensar, bueno, Dios debe tener un consuelo para un caso así, ¿no?
Ya después ya le dijeron qué tiene y bueno, ahí entablamos la conversación y entonces me dijo que tenía una fisura en un huesito del tobillo. Pero ya después entró y le leyeron su placa que le tomaron, sus rayos X, y tenía una fractura en el peroné. El esposo la había golpeado y le fracturó el peroné. Entonces yo le dije, Dios la ama a usted mucho, pero Dios quiere que usted tome una buena decisión para su vida en cuanto a lo que está pasando. Entonces, allá lo último cuando nos íbamos a ir, yo le dije, ¿me deja orar por usted? Y yo al principio no sabía qué orar por ella. Pero ¿qué tiene que orar uno? Que le ponga en su corazón reconciliarse con Dios. Después de que eso pase, ya ella puede tomar la decisión, este tipo no me conviene, lo voy a sacar de mi vida. O cambia o no, no más, ¿me entiende? Pero ya va a poder tomar una decisión basada en una vida con entendimiento. Entonces ya me ponía a pensar, claro, el hecho de orar por una persona que uno no conoce es porque Dios se lo pone en uno en el corazón, porque si usted no conoce a una persona es difícil de que la ame, ¿no? Pero cuando el amor de Dios está en su corazón, pues usted ama a las almas y no quiere que se pierdan. Y yo me ponía a pensar, claro, Dios hace estas cosas. Dios es el que intercede por nosotros y que nos ama tanto que puso su vida por nosotros. Si yo hubiera sido otra persona, a mí qué me importa, es problema suyo, ¿sí o no? Pero cuando Dios pone el amor de Él en los corazones, uno comienza a estimar a las personas no por lo que son, sino por lo que representan para Dios. Es un alma que se puede perder, es un alma que está sufriendo. Comienza usted a tener misericordia del indigente. Mucha gente dirá, no, pero es que esa gente solo va y roba y mata para ir a fumar, desvergonzados. Pero cuando usted tiene misericordia de la persona, entiende que es una persona que está sumergida, está atrapada, está esclavizada. ¿Entiende? Y Dios no desecha a esas personas. Porque si no, ya toda la humanidad estuviera deshecha, destruida delante de Dios, como Dios quería destruir al pueblo. Pero Moisés dijo, no, Señor, pues es justo que lo destruya, pero no, ten misericordia. Entonces yo me ponía a pensar en eso, meditaba en esas cosas. Y digo, bueno, es una mujer que tiene problemas, ¿no? Y delante de Dios, ¿quién va a pedir por esta mujer? ¿Quién va a abogar por esa causa de tener un marido golpeador, un marido maltratador? Dios nos llama a nosotros a eso, a interceder. Y no solamente por nuestros problemas, sino por los problemas de los demás, por las almas. Ahorita orábamos por la paz de Jerusalén, que es un mandamiento que dan los salmos, ¿no? Pedir por la paz de Jerusalén. Y lo orábamos y se sintió más la presencia de Dios, haciendo nosotros lo que es acorde a lo que pide la palabra de Dios. Amén. Ahora Dios nos llama a nosotros al ministerio de la reconciliación. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero la Biblia dice aquí que nosotros no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado qué ora el Espíritu Santo por nosotros? El Espíritu Santo, que se consiga una camioneta roja porque a él le gusta el color rojo. O que pueda ir este año a conocer el mundo. Exactamente, porque Cristo se ha gestado en nuestra vida, en nuestro corazón. Y esta era una de las oraciones que hacía el apóstol Pablo. Él decía, yo le pido a Dios que Cristo sea formado en sus corazones. Esto es una oración del Espíritu Santo. ¿Qué quiere el Espíritu Santo? Pues lo que quiere Dios, ¿no? Porque todos son uno, los tres actúan de la misma manera. ¿Qué quería Cristo? Que conociéramos al Padre por medio de Él. Y también que el Padre nos diera el Espíritu Santo. Ese es el sentir de los tres, que conozcamos a Dios. Y que nuestra vida sea formada, que nuestra vida sea esculpida en Cristo. Que si usted es airado, bravo o actúa de una forma impetuosa, Dios quiere que usted sea un varón manso. ¿Conforme a quién? Al que lo creó. Que si usted es indiferente, ¿qué quiere Dios? Que usted tenga misericordia. Y no solamente por tocarle allá donde le duele, sino que es necesario que tengamos la imagen de Cristo para poder acceder al reino de los cielos. Ahora, para que esto pasara, para que Dios nos concediera estas cosas,
tuvo que haber un sacrificio, tuvo que haber alguien que se parara en la mitad. Algunos de ustedes antes de que existiera todas estas aplicaciones de correos y estas cosas, ¿no les llegaba una carta, un telegrama, un mensaje por medio de una carta? ¿Qué hacían los mensajeros? Dejar la carta y se iban. Pero el Señor mismo vino a traer el mensaje y a enseñarnos cómo vivir ese mensaje que Dios nos da. Esa es la función de un intercesor, ¿no? Ahora miremos Romanos 8:34, que está más atrásito. Más adelante, exactamente. A veces hablamos de Jesús y lo primero que se viene a la mente es un hombre colgado en un madero. El Señor es mucho más que estas cosas. Cuando habla la palabra de que si nosotros anunciaremos sus maravillas, no hay forma de enumerarlas. Pero cuando uno conoce poco a Cristo, cuando uno conoce poco a Dios, pues tiene pocas cosas que hablar de Él, ¿no? Pero cuando usted se profundiza y dedica su tiempo, su amor, su constancia en conocer a Dios, comienza a ver quién es Dios, quién es Cristo y la cantidad de cosas que se encierran en Él. El apóstol Pablo dice que en Él hay muchas riquezas, en Él están escondidas todas las riquezas y la gloria de Dios. También dice en otra parte que en Él está la plenitud de Dios. ¿Quiere conocer a Dios? Hay un camino, hay un puente entre los hombres y Dios, que se llama Jesucristo. Y la palabra confirma esto cuando dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Amén. Entonces todas estas verdades descartan muchas mentiras de una cantidad de sectas que tratan de enredar a la gente, a llevar a la gente a Dios, pero por otros atajos, por otros caminos. Hay un solo camino. Y como lo dijo el versículo ahorita, hay un solo intercesor entre Dios y los hombres. Dice Romanos 8:34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire este privilegio que Dios nos da. A veces nos sentimos solos en el mundo, desanimados, desgraciados, ultrajados por la sociedad, despreciados por la sociedad, pero este privilegio que Dios nos da. Que Cristo, ¿quién nos va a condenar a nosotros si estamos en Cristo? Y dice aquí que Cristo fue el que murió y también resucitó. Volviendo al Antiguo Testamento, Dios le había dado un pacto a Moisés. Un pacto con una cantidad de mandamientos, pero cuando Dios mandó a Moisés a leer ese pacto a los hijos de Israel, dice la Biblia que ese pacto fue sellado con sangre. Cuando Moisés estaba leyendo las leyes al pueblo, dice que tomó la sangre del sacrificio de la Pascua y roció con ella el libro y roció con ella al pueblo. Había necesidad para ratificar el pacto de sellarlo con sangre, con un sacrificio. La palabra vuelve y dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado que el Antiguo Testamento, para tener acceso al perdón de Dios, era necesario ofrecer un sacrificio de un cordero sin mancha, ¿no? Y hay una cantidad de ritos donde Dios pide eso, un sacrificio perfecto para el perdón de los pecados de un año. Si eso existiera actualmente, digamos que si el sacrificio se ofrece hoy, tenemos plazo hasta octubre 23 del otro año, del 2023. Pero eso dependía también de la conducta, porque Dios recibía el sacrificio, si fuera agradable, Dios perdonaba al pueblo. Pero el comportamiento del pueblo de ahí para allá, de aquí hasta el otro 23, también dependía del próximo año de perdón. Pero Dios, entregando a Jesucristo, a ese cordero sin mancha, dice la palabra que tenemos acceso. Ya no es un año. Ya tiene usted libertad en Cristo para tener perdón de pecados continuamente, ¿me entiende? Aunque eso no nos da derecho a nosotros de pecar. La palabra dice que no usemos esa libertad para andar como anda el mundo. Entonces aquí dice
en el versículo 34, que quién nos condenará. Cristo fue el que murió, más aún el que también resucitó. O sea, Cristo efectuó el sacrificio para que nosotros tuviéramos perdón de pecados. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Que el Señor con su sangre intercedió, se puso en medio para llevar nuestro castigo. Dice, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, me he preguntado cómo así. O sea, el Señor puso su vida en el momento que le tocó, en la fecha indicada, que fue el que intercedió para que Dios nos perdonara, pero lo hace continuamente. O sea, eternamente. Aquí dice, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En este momento y en todos los momentos el Señor está intercediendo por nosotros. Algún hombre de Dios decía que en el cielo había un reloj y que en el reloj faltaban 5 minutos aproximadamente para que se cumpliese el tiempo, para que Dios trajera su justicia y sus juicios. Bueno, la justicia ya fue efectuada por Jesús, ¿no? Por su sacrificio. Pero el que no está acogido a esa justicia, pues va a enfrentar los juicios de Dios. Lo que hablábamos ahorita, bueno, reconcíliese con Dios antes de que usted sea llevado al magistrado y tenga que pagar todo lo que hizo. Es el momento de reconciliarnos con Dios, ¿no? Y Dios envió a su Hijo para que Él hiciera eso por nosotros. Pago por su libertad, pago por su fianza. Amén. Pero aquí nos daba a entender este hombre con esa visión que quedaban 5 minutos aproximadamente para que el tiempo se acabara. Entonces dice este hombre que el Señor Jesús presentaba sus marcas delante del Padre, haciéndole acordar que Él había pagado por los pecados, para que extendiera un poco más su misericordia. Y eso me habla a mí de lo que habla este versículo. El Señor intercede por nosotros. El Señor está mostrándole las marcas al Padre, acordándose que Él pagó el precio por nosotros. Y también confirma lo que decía Pedro. El Señor no tiene su venida por tardanza, sino más bien es paciente para con los ignorantes y extraviados. El Señor presenta la intercesión que tiene en sus manos, en su costado, en sus pies, para que nosotros procedamos al arrepentimiento, para que haya una reconciliación. Lo que estábamos hablando ahorita, bueno, que quién se lleva a los niños, no, me los llevo yo, no, se los lleva usted. Entonces sale el intercesor ahí y pone una solución, el mediador ahí. Bueno, usted lo va a tener una semana, usted lo va a tener otra semana. ¿Le sirve así? No, no nos sirve. Bueno, entonces vámonos a pleito a ver qué dice el juez. Pero lo que Dios quiere es reconciliar nuestra vida con la vida de Dios. Amén. Ahora quiero que miremos Hebreos 7:24. Hebreos habla mucho de la reconciliación. De hecho, también el apóstol Pablo habla casi en todas sus cartas de la reconciliación, ¿no? Que Dios se reconcilió consigo mismo al mundo por medio de Jesucristo. Dice Hebreos 7:24. Con esto quiero como tratar un poquito el tema de que la alegría y la dicha de un cristiano debe ser la resurrección de Cristo, ¿no? Esa es la victoria de un cristiano. Ahora vamos a ver una de las cosas por las cuales debemos ser alegres por este motivo, ¿no? Dice aquí, mas este por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. El Señor murió pero resucitó, entonces permanece para siempre. Ahora, ¿cuál era el trabajo de Él? Ya lo vamos a ver ahorita. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este es el trabajo que Dios hace por usted y por mí continuamente, interceder por nosotros. Usted se acercó a Dios por medio de Jesucristo, Dios intercede por usted continuamente. Amén. Que ya escuchaba la canción esa de mover tu corazón. Alguna gente le da miedo cantarla que porque es un compromiso con Dios y que porque uno dice cosas que tal vez no puede cumplir. No, si usted es metido con Dios, usted va a cumplir todo lo que Dios quiere, ¿no? Porque si el amor de Dios está en su corazón, Dios nos va a dar fuerzas para ir a eso, a cumplir con lo que Dios quiere. ¿Me entiende? Y hay una parte donde el cantante dice, ¿qué estás orando ahorita, Jesús?
Y a mí eso me conmueve, o sea, pensar que Dios está orando por usted y por mí en este momento, pidiéndole al Padre, Señor, ten paciencia. Como cuando el Señor dice que vino a mirar una matica, una higuera, creo que era. Sí, vino a ver la higuera. Y el Señor dijo, córtenla, porque ya lleva un año ahí y no ha dado fruto. ¿Qué hace el Señor? No, espera, yo la abono, yo le echo agüita, yo la podo. Y si lleva frutos, bien. Si no lleva fruto, la puedes cortar. Eso es lo que hace el Señor. Pedirle al Padre que tenga paciencia a nosotros. Y que Él va a tocar nuestro corazón a ver si sí o no. A ver si usted responde o no. Amén. ¿Qué hace un paramédico cuando llega una persona sin ritmo cardíaco? Ponerle los aparatos esos. El desfibrilador. Y si esa persona no reacciona a eso, sonó el pito donde se despidieron de él. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, despertarnos, de interceder y darnos una oportunidad más. La Biblia dice, en varias partes lo dice, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y dice después el escritor, dice, entre tanto que se diga hoy. ¿Cuándo dice usted hoy? Cada día dice hoy, ¿no? Hoy es domingo. Y mañana usted dice, hoy es lunes. Y pasado mañana dice, hoy es martes. O sea, cada día es una oportunidad para responder a eso que el Señor está haciendo. Entre tanto que se diga hoy, no endurezca su corazón. Si usted oye la voz de Dios, atienda la voz de Dios. Amén. Él está intercediendo. A mí este versículo me quebrantó porque pensar que el Señor hizo todo ese sacrificio, el Señor cumplió el papel de ser intercesor, de ser precursor, de ser la ofrenda, de ser el sumo sacerdote y de seguir intercediendo por todos nosotros. Entonces ahí comienzo a entender un poco de lo que dice la palabra cuando dice, si uno hablara de las maravillas de Dios, no hay número para contarlas. No es solamente Cristo en la cruz crucificado como los católicos lo tienen allá. Es el Hijo que nos fue dado, el siervo que sufrió, que se despojó de todo por amor a nosotros y vino y sufrió. Es el sacrificio perfecto que ningún hombre, así hubiera sido obediente a Dios, pudo alcanzarlo. Es la ofrenda agradable a Dios. Hace 8 días hablábamos del holocausto. El holocausto, cuando se ofrecía correctamente, como Dios lo demandaba, era olor fragante a Dios. Estamos hablando de un olor que le gustaba a Dios. Hablábamos del mal aliento de una persona. ¿Quién le gusta? Ay, deme un besito. Uy, no, cómete un chicle. Son cosas que no le agradan, pero las cosas que le agradan a Dios suben a la presencia de Dios. Entonces el Señor es ese holocausto de olor fragante. ¿Qué más podríamos decir de Cristo? Fue el sacerdote que entró al lugar santísimo. Dice la Biblia que no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Y fue el que abrió un camino para que tengamos acceso al Padre. Yo a veces he tenido tiempos donde he querido orar y he querido sentir la presencia de Dios y algo no me deja. Entonces entra como una frustración porque hay una necesidad en el alma de recibir la presencia de Dios. ¿Me entiende? Si usted viene aquí y no encuentra la presencia de Dios y siempre encuentra el mismo discurso y no encuentra nada nuevo, usted se va aburrido. Pero cuando encuentra algo nuevo de Dios, cada vez que usted se acerca a Dios encuentra algo nuevo, algo edificante, una palabra de consuelo, que Dios lo ama, que Dios intercede por usted, que Dios tiene los mejores planes para su vida, que si está pasando un momento difícil, aguante, porque Dios está dando una formación a su vida. ¿Me entiende? La palabra dice también que las cosas que nos causan tristeza de parte de Dios traen fruto. Pero de todo esto nos lleva a mirar la cantidad de atributos que el Señor Jesús tiene. El Salvador, el Consejero, el Consolador. Y hay una cantidad de atributos que el Señor tiene. Entre estos atributos está el ser intercesor, el ser el mediador. Y ahora intercesor no es venir a orar una hora como a veces lo hacemos nosotros. O aquí en la mañana le agradezco muchísimo a Alex porque, bueno, digamos que yo soy una persona neófita, como diría la palabra, en estas cosas de predicar y todo esto. Pero a veces no le alcanza un tiempo para hacer todo. Yo me preguntaba cómo hacía el pastor Antonio cuando oraba por la mañana antes del culto, toda la semana oraba, llegaba y organizaba los instrumentos,
cantaba a Dios, adoraba a Dios, intercedía y se sentaba a predicar y la gente llegaba allá a esperar a que él hiciera todo. Me pregunto yo cómo hacía él todas esas cosas. Pero esta mañana especialmente yo le pedí a Dios en el corazón, bueno, yo soy nuevo en estas cosas y a veces como que me canso porque no está uno acostumbrado. Digamos aquí, bueno, se levanta uno aquí a orar, después canta y la garganta le queda a uno como si tuviera una mosca por allá adentro. ¿Cuál sería el derecho que una persona viniera e intercediera acá un momento? Entonces yo pensaba en mi corazón esas cosas y esta mañana pues Alex intercedió un poco. Yo, qué bueno porque ya no comienza uno desde cero, ¿me entiende? Eso quiere, Dios quiere que todos se involucren en las cosas de Él. Así usted dice, bueno, yo tengo algo para darle a Dios, no solamente que pedirle. Y la palabra de Dios dice, nadie se presentará delante de Dios con las manos vacías. ¿Qué está pidiendo Dios? Por lo menos intercesión, ¿no? Intercesión. Ahora, ¿cómo es un verdadero intercesor? Como el Señor que da su vida. Imagínense diciendo, pero es que una hora a mí me da sueño. Y el Señor oraba de noche, de día, a la madrugada. Yo quiero que miremos un poco esto. Y ya les digo unos versículos donde el Señor mostraba el amor por Dios. A veces uno va a hablarle a una persona y ni siquiera ora, Señor, ¿qué le hablo a este? No, lo que se le ocurra y termina uno dañando las cosas, ¿no? Pero una de las formas correctas es, Padre, ¿qué quieres decirle a este? ¿O qué quieres que yo haga? ¿O estás de acuerdo con este negocio? ¿Estás de acuerdo con esa muchacha que me gusta? ¿Qué dices tú, Señor? Entonces eso hablaba yo ayer con la mujer. Uno hace las cosas y después recibe las consecuencias. Pero si usted es guiado por Dios, se da cuenta si ese tipo le conviene o no. ¿Qué le va a convenir un tipo que la coge a golpes? ¿No? Pero eso es por hacer uno las cosas sin contar con Dios. Dice aquí, oraciones intercesoras. No, este no es, perdonen. Aquí habla de muchas ocasiones, muchas escenas donde el Señor Jesús oraba, ¿no? Una de esas es por los pecadores. Bueno, todo el tiempo el Padre pedía por los pecadores, ¿no? El Señor Jesús pedía por los pecadores. Dice aquí, por los creyentes débiles, Lucas 22:32, lo voy a leer si quieren no lo busquen, o si quieren anotar la cita y después leerla. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. El Señor oró por Pedro, aún sabiendo que Pedro iba a fallar. ¿Entiendes? Algunos de nosotros decimos, no, pero es que yo he orado por mi marido tantos años y nada que cambia, nada que cambia. A pesar de las circunstancias, Dios oró por Pedro. Dios rogó por Pedro. ¿Y en qué estaba confiado? ¿En qué estaba confiado Jesús? Que Pedro iba a volver. Y así fue, ¿no? La historia nos dice que así fue. Dice aquí por los enemigos. ¿Quién de ustedes ora por los enemigos? Y a veces no ora uno, no ora uno por sus familiares, qué menos por los enemigos, ¿no? Dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Esta es muy importante, ¿ya? Y yo creo que es uno de los motivos por los que nosotros debemos orar, ¿no? Dice, para enviar al Consolador. Dice Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuánta necesidad tenemos de esas cosas, no? Decía una vez el pastor Antonio que, ¿cómo va a venir un avivamiento si nosotros no oramos? ¿Qué avivamiento va a ser ese, no? Dice Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Amén. En el momento en que Jesús caminó en la tierra y se iba a ir, levantó una oración por la iglesia. Y en esa oración no oró solamente por los discípulos, sino que el Señor decía, no oro solamente por estos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Y eso nos incluye a nosotros. Imagínense esa oración cómo perdura en el tiempo, la oración del Señor Jesús, que oró hace 2000 y pico de años por la iglesia primitiva,
pero en esa oración nos incluye a nosotros que estamos acá, los que creímos por causa del testimonio de los que comieron y compartieron con el Señor. Es algo que perdura en el tiempo y eso se engancha claramente a la palabra cuando dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, van a permanecer para siempre. Amén. Entonces, eso es muy aplicable a nuestras vidas. El Señor está orando en este momento por nosotros, pero también ora por las personas a las que nosotros les vamos a predicar la palabra de Dios. Amén. Acuérdense, como dice Mateo allá, que Dios nos llamó a la gran comisión, a ir a predicar a toda criatura. Amén. Y más adelante Pablo dice que nosotros recibimos de Dios el ministerio de la reconciliación. Y eso lleva a una cosa impresionante porque esa palabra dice que es como si Dios rogara por medio de nosotros a los hombres. Reconcíliese con Dios, reconcíliese con Dios. Y me parece una forma muy preciosa de predicar la palabra. Venga, reconcíliese con Dios porque Dios está dispuesto a perdonar sus pecados. Su patanería, su grosería, su envidia, su codicia, su homicidio, su homosexualidad. Dios está dispuesto a perdonar todas estas cosas. Pero, ¿cómo vamos a hacer nosotros esos si antes no estamos reconciliados con Dios? Nuestra reconciliación es a través de Jesucristo. Amén. Dice, hace ya lo leímos, ¿quién nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan, también lo habíamos leído ya, para los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, no fue solamente en el momento de la cruz y de la resurrección. La salvación de Dios sigue siendo vigente. ¿Entiende? La intercesión de Dios sigue siendo vigente. Ahora, si nosotros no sabemos orar, el Espíritu intercede por nosotros. Pero aparte del Espíritu también está el Señor Jesús intercediendo. Entonces podríamos decir, uy, es que esta cosa que yo tengo en mi corazón es demasiado dura. No estamos solos. El Señor está intercediendo por usted, por mí. Amén. No encontré el pasaje donde decía que el Señor intercedía todo el tiempo. La Biblia dice que Él se levantaba a la madrugada e iba a orar a lugares solitarios. A veces uno se levanta y ve oscuro y no, qué miedo que me salga algo por ahí en la sala. Eso le pasa a uno, ¿no? Que alguien me coja por ahí un pie o me jale la pata. Esos son los temores que uno tiene y no hace las cosas de Dios por eso. Aparte de la pereza, porque la cama a esa hora es calientica y es atrapadora. ¿Cierto? El Señor oraba públicamente. El Señor oraba cuando mandaba a sus discípulos por un mandado. Los mandaba bien lejos para ponerse a orar Él. Y a pesar de que el Señor estaba rodeado de tanta gente todo el tiempo, Él sacaba tiempo de intimidad, tiempo de calidad para Dios. Entonces, si Él lo hizo, nosotros no tenemos excusa, ¿no? Entonces, ya mirando en la forma de interceder de Dios, nos damos cuenta que nosotros no estamos ni en los talones, porque a veces los miércoles no hay sino 2 o 3 personas intercediendo acá, pero el Señor lo hacía todo el tiempo, constantemente, y lo hacía de tal manera que expuso su vida, y la puso en medio. Eso nos habla del gran amor de Dios. Amén. ¿Qué podemos más decir de la oración? Bueno, yo quiero que miremos un momentico Hebreos 5:1. Y analicemos más el atributo como central del Señor, ¿no? De lo que significa ser un sacerdote, que viene muy ligado a la intercesión, ¿no? Dice aquí, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Estamos hablando de que el Señor fue el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote en la antigüedad era el que iba y presentaba la sangre en el lugar santísimo para que Dios perdonara al pueblo, ¿no?
Entendemos que Él es el intermediario, el que va a presentar la ofrenda por el pecado. Él intervino, ¿no? Para que Dios nos mirara con misericordia. Y ese intermediario está llamado a ofrecer eso, rogativas, súplicas por el pueblo. Es el papel que tiene en plenitud el Señor. Pero eso no es solamente de Dios. Uno diría, qué alegría que el Señor haga esto por nosotros todo el tiempo. Eso también nos corresponde a cada uno de nosotros. Amén. Entonces miremos otro versículo en el cual Dios nos muestra que no es solamente el papel de Él. Si nosotros, la Biblia dice que si nosotros resucitamos con Cristo debemos andar como Él anduvo, buscando las cosas celestiales. Y una de las cosas celestiales es esta. ¿Para qué cree usted como individuo que Dios lo llamó a la salvación, que Dios lo llamó a conocerlo? Para que usted haga lo que quiere, no, es para que usted parezca al Señor. Dice en 2 Corintios capítulo 5. A veces nosotros nos confundimos en cuál es nuestra función en la iglesia y en el cuerpo de Cristo. La Biblia habla de 5 ministerios específicamente. Y son el apóstol, el maestro, el profeta, el pastor y el evangelista, ¿no? Nosotros conocemos esos 5, pero hay muchos más. Y ahorita vemos muchos apóstoles que hablan cosas y dicen una cantidad de cosas, pero hay una de la que se olvidan ellos. Hay gente que busca fama ahorita. Y usted prende el televisor en enlace o mira el internet y ve a los que se hacen llamar apóstoles haciendo una cantidad de cosas. Pero esta cosa que vamos a ver no la hacen. Dice aquí en Romanos 5:11. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea vuestra conciencia. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Hay mucha gente de estos que hemos nombrado que se glorían en las apariencias, ¿no? Dice, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Aquí podemos ver la intercesión, ¿no? El puente que Dios construyó entre Dios y nosotros. Yo creo que analicemos un poquito esta palabra. O sea, Dios no estaba contento con que hubiera separación entre Él y nosotros. Dios no estaba tranquilo entre estas cosas. El Señor estaba inquieto qué iba a hacer de nosotros. Y estableció un mediador, estableció el puente que es Cristo. Ahora usted como papá, yo creo que usted no estaría tranquilo con que su hijo se peleara con usted y se fuera del país. 5, 10, 15, 20 años sin ver a su hijo. Porque habemos hijos ingratos, nadie puede decir que no. De hecho, esa es a veces la esencia de la rebeldía de la humanidad, ser ingratos con Dios. Pero ¿quién es el que acerca? ¿Quién es el que llama? Dios es el que propone. Isaías dice, bueno, vengan y estemos a cuentas. Dios es el que propone. Y Dios estableció el conducto para que hubiera una reconciliación. Entonces ahora nosotros como papás, que la mayoría de aquí lo somos, podemos sentir cuando un hijo es indiferente con uno. Se siente dolor, ¿no? Se siente la ingratitud. Que un hijo solamente piensa en él y... Yo lo tengo por experiencia y no por avergonzarlo, ¿no? Pero cuando un hijo va a su tienda, se compra una buena comida, un buen dulce o algo, y se sienta al pie suyo y se lo devora todo. Y no es porque usted quiera que le den, sino mirar la actitud de ese hijo hacia usted. Que usted tal vez fue el que le dio la plata para que fuera y comprara ese dulce.
y por ahí que venga y le erupte al pie lo que se comió, usted qué va a decir, este es un chino desagradecido que solo piensa en él. Pero cuando usted es un papá que ama, dice, uy, es poquito, pero lo vamos a partir por la mitad. Un poquito para mi hijo y un poquito para mí. Mi mamá es así, ella llega a algún lado con 2 arepas y llega y parece un samurái y todos se van como untados con eso. Un corazón que ama es así, está pendiente de sus hijos, los quiere tener cerca. Y esto, la palabra habla del Señor Jesucristo, decía que cuando lloró sobre Jerusalén y le decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros, así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Eso habla del amor de Dios. Amén. Entonces que debido a ese amor Dios estableció un puente. Lo que era imposible para nosotros acercarnos a Dios por el pecado, Dios lo solucionó. Amén. Dice entonces, y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio consigo mismo por Cristo. ¿Y qué? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. A esto iba leyendo todos estos versículos. Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Algunos quieren ser profetas, apóstoles, y que Dios los use en las tarimas y hacer milagros y dar a las naciones. Pero el ministerio esencial de un cristiano, primero que todo, es reconciliarse con Dios y establecer el ministerio de la reconciliación. Esa es la responsabilidad que tenemos todos. No es solo decir, Cristo dio su vida por mí, sino también traer ese mensaje de salvación a las personas. Ese es el ministerio de la reconciliación. De este ministerio hablan poco las personas que se suben en las grandes tarimas, ¿no? No podemos decir que todos, porque hay hombres fieles a Dios. Pero la gran mayoría de los que se ven en televisión habla de la siembra, de la cosecha, de la prosperidad. Pero de la reconciliación de Dios con los hombres casi no hablan. Casi no se dicen eso. Bueno, arrepiéntase porque Dios lo ama. Dios lo quiere recibir en su familia. Amén. Entonces yo quiero que nos grabemos este versículo. 2 Corintios 5:18 habla del ministerio de la reconciliación. Entonces pueda que usted no esté en una tarima, pueda que usted no esté en un lugar donde quiera estar, donde Dios lo ponga, pero sí tiene una responsabilidad. Si Dios se reconcilió con usted, usted es responsable de llevar la reconciliación a los hombres. Mateo lo diría, bueno, yo los he llamado para que vayan y prediquen a toda criatura. Amén. Más adelante veamos el 20. Bueno, leamos el 19 también. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esa palabra fue encargada primero al pueblo de Israel, ¿no? Dios le encargó su palabra al pueblo de Israel. Pero ahora nos llama a nosotros también a ser partícipes de este ministerio, la palabra de la reconciliación. ¿Cuál sería la palabra de la reconciliación? Si a usted le hablaran, ¿cómo se reconciliaría un hombre con Dios? A través del Evangelio. Todo eso reúne las características del Evangelio, ¿no? La palabra dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Entonces, ¿cuál fue la palabra que Dios nos recomendó? El Evangelio. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. O sea, Dios le ruega, es tan impresionante el amor de Dios que Dios quiere rogarle a la gente que sea salva. Y todo esto por medio de nosotros, la iglesia. Hay una cosa que hablaba el pastor hace unos días que estuvo acá. Yo no me acuerdo si la habló aquí desde el altar o no. Y es que Dios quiere pedirle a la gente discípulos. Discípulos. Que la gente traiga fruto de discípulos. Y esto también tiene que ver con este ministerio que Dios nos ha encomendado. ¿A cuántas personas le predica uno en la semana? A veces a nadie. Y si eso fuera así, yo creo que eso estaría llena de gente y ya nos hubiera tocado irnos a alguna parte más grande. Pero Dios quiere estas cosas, que nosotros, así como somos agradecidos con Dios de que nos hubiera salvado,
que nosotros llevemos ese ministerio de la reconciliación, que seamos los instrumentos que Dios usa para rogarle a la gente, venga, reconcíliese con Dios. Amén. Entonces, hay mucho que hacer en cuanto a nuestra relación con Dios, para que esos frutos se vean, ¿no? Para que usted diga, estoy plenamente convencido y me voy a dejar usar por Dios en mi lugar de trabajo, en el bus. Aquí tenemos una dura para predicar en los buses, en los Transmilenios, y a las personas que necesitan. Yo, por ejemplo, varias veces he estado en un escenario de hospital y hay mucha gente que necesita. Alguna vez oré por una señora que se estaba resistiendo a la oración, ¿no? Tenía a su hija en cuidados intensivos. Yo le dije, ¿me deja orar por usted? Y ella, no. Yo sí, venga, yo quiero orar por usted. Y ella estaba llorando. Y ya después de que uno ora, ya uno se da cuenta que Dios le toca el corazón a la gente y se siente más tranquila. Y Dios va a ir trayendo la paz y va trayendo las respuestas. Pero es necesario que alguien lo haga, ¿no? Por ahí Romanos dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que Dios no lo quiere enviar a usted a salvar unas almas? La voluntad de Dios es que todos se salven, ¿no? En esto conocemos que tenemos responsabilidad. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Amén. Dios le está rogando a la gente, reconcíliese con Dios por medio de nosotros. Ahora la Biblia dice que Dios va dando el crecimiento a la iglesia si cada uno va tomando la función a la cual Dios ha llamado, claro. Si los pies no lo mueven a uno, usted no se va a mover de ahí a no ser que se arrastre. ¿Me entiende? Pero hay un peligro de que si usted no cumple su función, Dios va a llamar a otro que sí. ¿Me entiende? Hay peligro de que estas cosas pasen. Entonces ya queda más claro cuál es la responsabilidad. A veces uno dice, Dios quiere que yo ore todo el tiempo, pero ¿yo qué voy a orar todo el tiempo? Hay una cantidad de cosas por las cuales orar, interceder. Sus papás, su mamá, sus abuelos, sus tíos, el trabajo, el país, la salud, la situación económica, sus hijos, los amigos de sus hijos. Hay una cantidad de cosas por las cuales debemos interceder. Entonces, entendiendo que tenemos ese ministerio, que es responsabilidad de cada uno de nosotros, hay muchas cosas que hacer. Hay que tener más claridad. Sí, pero yo era perderme 2 horas en un Transmilenio por ir a orar media hora. Es como menospreciar ese privilegio que Dios nos ha dado. Y la Biblia dice que los ángeles desearían mirar las obras desearían hacer las cosas que nos toca hacer a nosotros. Los ángeles desean ir a predicar el evangelio, pero a ellos no les es dado. Nos es dado a nosotros. ¿Me entiende? Dice aquí que es como si Dios rogase por medio de nosotros, en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y me parece algo muy hermoso ya, entrando en la palabra, ver cuál es la intención de Dios más profundamente. A veces uno se queda corto en lo que la gente tiene que hablar de lo que Dios ha hecho por la humanidad, ¿no? Se queda uno corto. Sí, Dios su hijo por mí. Yo hace poco subí un video donde salía un muchacho en una entrevista y el Señor le preguntaba, ¿y lees la Biblia? Y el hombre le decía, sí, ocasionalmente, de vez en cuando. Bueno, el hombre le hizo otras preguntas que ahorita no recuerdo y ese man se puso a llorar, el muchacho se puso a llorar, porque el hombre había tenido una relación linda con Dios y se dio cuenta que la había descuidado. Entonces en medio de la entrevista el tipo se pone a llorar porque se dio cuenta su abandono que tenía hacia Dios, la ingratitud que tenía hacia Dios y la necesidad que tenía de leer la palabra todos los días. Ahora, si la Biblia dice que en Dios están encerrados los tesoros, las maravillas, todo eso está en Cristo, y yo conozco unas pequeñas cosas minúsculas de Dios, desconozco cuáles son mis responsabilidades en cuanto a mi relación con Dios, que lo mínimo es orar, ¿no? Interceder. Ahora, el apóstol Pablo decía una cosa, decía, yo tengo todas las cosas por basura, todo lo que yo consideraba que eran riquezas, lo tengo por basura, con tal de alcanzar el conocimiento pleno de Cristo. Nosotros conocemos toques pequeños del Señor. Y una de las cosas que hacían los judíos, como era Pablo, de los fariseos, era gloriarse en el conocimiento que ellos tenían en la doctrina de
de Moisés y en el Antiguo Testamento. Y el celo que ellos tenían por todo el que no era judío. Si usted no se ha circuncidado era aborrecible, era un perro para ellos. Pero él decía, cuántas cosas tuve yo por riqueza, las he considerado por basura, con tal de alcanzar el conocimiento pleno de Cristo. Amén. ¿Cuánto desea usted conocer al Señor? Una pregunta para que no la responda, sino para que la medite. Estos hombres daban la vida por tener conocimiento del Señor. ¿Cómo cree que se sintió Pedro y Juan y Jacobo cuando el Señor se transfiguró ahí? El Señor les dijo, no les van a decir a nadie. Yo me imagino a esos tipos, no le puedo decir, el Señor me dijo que no le dijera a nadie hasta que Él resucitara. Y Juan dice, no podemos callar lo que hemos visto. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Entonces ahora nosotros entendiendo quién es el Señor, qué ha hecho por nosotros y qué sigue haciendo, porque es que no fue esa vez y ya. Dice allá en Hebreos, Él puede salvar perpetuamente e intercede por nosotros perpetuamente. Amén. Entonces a los que están solos yo les digo, no, el Señor está intercediendo por usted. Ánimo, tomemos decisiones correctas y apropiémonos de la obra que Dios nos ha dado. Personalmente es ser el ministerio de la reconciliación. Amén. Amén. Ese es el principal ministerio de cada uno de nosotros. La obligación es estar bien con Dios y ser un vector de salvación, lo diría el pastor. Ser un ministro de la reconciliación. Por eso hay tanta gente que habla de Dios, pero no hace nada. No dice nada que conduzca a la gente a Dios. Un verdadero hombre de Dios va a decir, bueno, Dios entregó su vida por usted, ahora su vida le pertenece a Dios. Lo que usted no podía pagar, Cristo lo pagó por usted. Ese es un verdadero hombre de Dios. Amén. Bueno, hay muchas cosas más que hablar, pero yo creo que vamos a dejar hasta acá. Y vamos a orar, ¿vale? Bueno, amado Señor, bendito Señor, te damos gracias, Rey precioso, porque, Señor amado, cada vez que tú nos hablas, Señor amado, nos quitas toneladas de ignorancia, Señor amado. Amén. Nos quitas, Señor amado, conceptos, Señor amado, que son propios de nuestra naturaleza carnal, Señor. Y trae, Señor, los conceptos tuyos, Señor amado. Las ideas tuyas, Señor, que son frescas, Señor, que dan vida, precioso Dios. Señor amado, te pedimos que nos enseñes más y más, Señor precioso. Porque a veces nuestro entendimiento, Señor, nos habla y nos dice que no hay cosas que hacer, Señor, porque tú ya lo hiciste todo, Señor. Amén. Y al contrario, tu palabra, Señor, muestra, Señor bendito, que, Señor amado, tú estás rogando, Señor amado, tú estás buscando, Señor amado, hombres y mujeres, Señor amado, que vayan y ejerzan el ministerio de la reconciliación, Señor amado, de que hablen a las personas y rueguen, Señor amado, que Señor amado, tú te quieres reconciliar con la humanidad, Señor amado, que tú eres un Padre que ama a las almas, Señor amado, que tú no quieres que ninguno se pierda, papá, sino que todos procedan al arrepentimiento, Amén. Señor amado. Y a diario, Señor amado, vemos como mueren miles de personas, Señor, en el mundo, Dios. Tal vez, Señor amado, la mayoría de ellos en pecado, Señor precioso. Mientras tanto, nosotros nos preguntamos por qué tenemos que orar, Señor bendito. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, y quita toda indiferencia, Señor, de nuestro corazón. Todo enfriamiento, precioso Dios. Quita, Señor amado, esa apatía, Señor amado, de venir a hacer tu obra, precioso Dios, de quitar, Señor amado, el tiempo al ocio, Señor amado, de quitarle el tiempo, Señor amado, a la recreación, Señor bendito, para dedicarlo a ti, Señor. Perdónanos por esto, papá. Quita esa apatía, Señor amado, y pone en nuestro corazón, Señor amado, el verdadero ministerio de la reconciliación, Señor amado. El verdadero sentido de nuestra vida, Señor amado, que es caminar en esta tierra conociéndote a ti, Señor amado, conociendo tu bondad, Señor, tus maravillas, papá. A veces nuestra mente, Señor, separada de ti, dispersa, Señor, comienza a preguntarse, ¿quién es Dios? ¿Qué ha hecho por mí, Señor? Pero tu palabra muestra todas tus maravillas, Señor amado. Amén. Tu palabra muestra tu bondad, Señor amado. Tu palabra muestra tu fidelidad, Señor amado. En el Antiguo Testamento dice tu palabra que tú no habitaste en casa, Señor amado, desde que saliste de la tierra de Egipto con tu pueblo Israel, Señor, sino que vivías en tiendas, Señor amado, y en tabernáculos, Señor amado. Tú mostraste la fidelidad a este pueblo rebelde, papá.
Y aún, Señor amado, sigue tu fidelidad con nosotros, Señor precioso. Tú mostraste, Señor amado, que entregaste tu vida, Señor amado. Expusiste tu vida para que nosotros tuviéramos vida, Señor amado. Amén. Tu palabra dice, Señor amado, que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero tú viniste a darnos vida en abundancia, Señor Amén. amado. Toca nuestros corazones, Señor amado. Quita las vendas, papá. En esta ocasión no hablamos de ningún hombre, Señor amado, ni en nuestro nombre propio, Señor. Hablamos de ti, Señor, de tu Amén. grandeza, Señor Jesús, de tu humildad, Señor amado, de tu amor, Señor amado, sin medida, Señor, de tu amor que desborda, que sobrepasa todo entendimiento, Señor amado. Cualquier persona diría que la humanidad no vale un peso, Señor amado, que no es digna de nada, Señor. Pero tú, Señor amado, con tu sacrificio hablas cosas diferentes, Señor amado. Nos das esperanza, Señor Amén. amado. Y aún dice tu palabra, Señor amado, que tú intercedes por nosotros, Señor, porque eres el sacerdote que permanece para siempre, Señor amado. La palabra dice que los sacerdotes puestos, Señor amado, era necesario que fueran muchos porque uno moría, Señor, y tenía que seguir otro. Pero tú moriste y resucitaste, Señor amado. Y sigue, Señor amado, ofreciendo oraciones por nosotros al Padre, Señor. Intercediendo por nosotros, Señor amado. Y es algo que te agradecemos profundamente, papá. Yo te pido que hoy traiga, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, el ministerio de la reconciliación, Amén. Señor amado. Que ninguno desee cosas más grandes, Señor, antes que este ministerio, Señor amado. De ir a predicar tu palabra, Señor. De desear con todo nuestro ser, Señor amado, que los hombres se reconcilien contigo, Señor amado. Que la gente te conozca, precioso Dios. Que la gente sea consolada, papá. Hay mucha gente en la calle, Señor amado, triste, abatida, Señor amado, atormentada, Señor amado, sumida en la droga, sumida en la prostitución, confundida, Señor, en la homosexualidad, Señor bendito. Pon en nosotros, Señor, este amor tuyo, Señor, y este deseo de predicar tu palabra, Señor amado, para que la gente se reconcilie contigo, Amén. Señor amado, para que podamos ser muchos hijos, Señor amado, en tu gloria, papá, para que muchos te conozcan, Señor amado, y procedan al arrepentimiento, Señor amado, a una vida nueva, a una regeneración, papá. Sabemos, Señor amado, por nuestras propias experiencias, lo duro, Señor amado, que es vivir bajo la esclavitud, lo duro, Señor amado, que es vivir bajo el pecado, Señor amado. Hoy te pedimos, liberta esta iglesia tuya, Señor. Amén. Liberta esta iglesia tuya, Señor precioso. Y pone en nuestro corazón el ministerio de la reconciliación, Señor amado. Que así como tú le has mostrado a tu siervo, Señor, que es necesario que llevemos discípulos, Señor amado, que comencemos a tomar esto como un propósito, Señor amado, de darte a conocer, Señor amado. Tu palabra dice que en esto está la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, Señor amado. Que así como tú diste a conocer al Padre, Señor, nosotros también te debemos a conocer, Señor Jesús. Yo te pido que deposites de tu gloria en nosotros, Señor, así como la depositaste en los discípulos, Señor amado, y los enviaste, amado Señor, y oraste por ellos, Señor amado, para que el Padre los guardara del mundo, Señor amado, y del mal. Hoy te pedimos, Señor, envíanos, Señor amado. Tu palabra dice en Romanos, Señor, que la gente cómo va a creer si no has predicado tu palabra, Señor. ¿Y cómo van a ir a predicar si no son enviados, Señor amado? Amén. Señor precioso, envía a tu pueblo, Señor amado. Envía a los obreros, Señor amado, la mies que es mucha, Señor precioso. En el nombre de Jesús, que tengamos el mismo sentir, Señor amado, del cual hablaba el apóstol Pablo, Señor. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no miró el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo, Señor. Este consejo da Pablo, Señor, que tengamos el mismo sentir. Que para ti es más valiosa un alma, Señor amado, que todo el dinero del mundo, precioso Dios. Hoy, Señor amado, bendecimos a tu iglesia, Señor amado. Y bendecimos también y te pedimos, así como tú pediste, Señor amado, que bendigas a todo aquel que escucha tu palabra, Señor amado. Nosotros hemos sido bendecidos en la oración que tú hiciste, Señor, por los discípulos. Y hoy te pedimos, bendice, Señor amado, a todo aquel que ha de creer en ti por la predicación de nosotros, Señor amado. Que sea juntado, que seamos uno, Señor, contigo, precioso Dios. Te doy gracias por este tiempo, Señor amado. Te doy gracias por la palabra que tú nos das, papá. Te doy gracias por traer a tus hijos, Señor amado, a tu presencia, papá. Amén. Te pido que bendigas a los que no han podido venir, Señor amado, y que estos días sean días victoriosos, Señor amado. Que aunque las tinieblas se levanten, Señor amado, tu palabra dice que tú levantarás banderas, Señor amado, sobre nosotros, Dios. Hoy bendecimos, Señor amado, a todo aquel que diezma, Señor, y que ofrenda, que reconoces tu sacrificio como sumo sacerdote, Señor amado, que trae lo que tú nos has dado, Señor amado, para glorificar tu nombre, Señor, que recompense, Señor amado, que amplíes la bendición, Señor amado, que abras las ventanas de los cielos, Señor amado,
y hagas descender, Señor amado, abundante provisión, Señor amado, sobre las casas, Señor precioso. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, y te pedimos que sanes nuestros cuerpos, Rey. Sánanos de toda enfermedad, Señor, de todo malestar, precioso Dios, de todo deterioro de nuestro cuerpo, papá. También te pedimos que traigas órganos nuevos, Señor amado, que hagas milagros recreativos, Señor, en medio de tu iglesia, papá. No oramos solo por esta iglesia en Bogotá, Señor, sino por la de Canadá, por la de Neiva, Señor, por toda tu iglesia en Colombia, Señor bendito. Que cuánto necesitamos que tu iglesia se manifieste, Señor amado, en nuestro país. Tu palabra dice que la creación anhela fervientemente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, Señor amado. Haz que se manifiesten tus hijos, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te damos gracias, Dios. Amén y amén. Dios los bendiga a todos, hermanos. Que tengan una buena semana en Dios, ¿no? Y a todos los que están allá, que por ahora es una solita la que veo. Dios los bendiga a todos los que puedan ver esta predicación y que sean bendecidos con la palabra de Dios. Amén. Amén. Nos vemos un próximo fin de semana. Dios los bendiga a todos.